Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la sustancia más rebelde del universo? ¿Cuál es el único material que mira las leyes de la física, esas reglas bonitas y limpias que todo lo demás obedece, y dice, no, creo que no voy a hacerlo? Podrías pensar en algo exótico, algún elemento raro creado en el corazón de una supernova, algún plasma extraño o alguna materia de quarks peculiar. Pero no, la respuesta está sentada en un vaso sobre la mesa de tu cocina en este mismo momento. Es el agua. El agua corriente y moliente. Y quiero decirte algo que quizá te perturbe. Cuanto más he estudiado el agua, más inquieto me he vuelto. Porque el agua no solo dobla un poco las reglas. Las hace añicos. Hace cosas que, según todas las expectativas razonables de la química y la física, simplemente no debería poder hacer. Y el hecho de que haga estas cosas imposibles es la única razón por la que tú y yo estamos aquí hablando de ello. Así que, al final de hoy, quiero que entiendas algo que la mayoría de la gente nunca considera. Quiero que veas que el agua es el líquido más extraño del planeta. Que su rareza no es una simple nota al pie en un libro de texto de química. Es el fundamento mismo de la vida tal como la conocemos. Y quiero que entiendas por qué. Cuando realmente profundizas en la física, la explicación es hermosa, pero profundamente inquietante. Porque significa que el universo está equilibrado sobre el filo de una navaja. Un filo de navaja hecho de enlaces de hidrógeno. Muy bien. Empecemos con algo que has visto 1000 veces. Dejas caer un cubito de hielo en un vaso de agua. ¿Qué pasa? Flota. Lo has visto desde que eras niño. Es tan ordinario que ni siquiera lo consideras notable. Jamás se te ocurriría llamarlo extraordinario. Pero déjame decirte. Si le mostraras eso a un químico de otro planeta, un químico que hubiera estudiado todas las demás sustancias del universo pero que nunca hubiera visto agua, ese químico se desmayaría. Ese químico te miraría y diría, eso es imposible. Los sólidos no flotan en su propio líquido. Eso viola todo lo que sé sobre la materia. Y el químico alienígena tendría toda la razón en estar conmocionado, porque aquí está la regla que prácticamente todo lo demás en el universo obedece. Cuando un líquido se congela y se convierte en sólido, se vuelve más denso. Las moléculas se ralentizan. Se empaquetan más estrechamente. La forma sólida es más pesada que la forma líquida por unidad de volumen. Y por eso el sólido se hunde. Piénsalo. Cuando fundes hierro y lo viertes en un molde y lo dejas enfriar, el hierro sólido se hunde hasta el fondo de cualquier hierro líquido restante. Cuando congelas alcohol, el sólido se hunde. Mercurio, oro, cobre, bismuto, nitrógeno, oxígeno, azufre, nómbralo tú, el sólido se hunde en el líquido. Esa es la regla. Es uno de los patrones más fiables de toda la química y la física. El agua dice, yo no. Cuando el agua se congela, se expande. Se hace aproximadamente un 9% más grande. Piensa en lo que eso significa. El 9% no es trivial. Es suficiente para reventar tuberías de hierro. Es suficiente para romper rocas de granito. Es suficiente para partir una botella de vidrio sellada en tu congelador. Y apuesto a que algunos de ustedes lo han aprendido por las malas. Todo ese poder destructivo viene del simple hecho de que el agua, a diferencia de casi todo lo demás en el universo, se hace más grande cuando se enfría lo suficiente como para solidificarse. Y como el hielo es menos denso que el agua líquida, flota. Ahora dije que suena como una pequeña curiosidad. Déjame mostrarte por qué no es ninguna pequeñez. Déjame mostrarte qué pasaría si el agua se comportara como una sustancia normal y respetable. Imagina un lago en invierno, un lago grande y profundo. El aire sobre él se vuelve cada vez más frío. La superficie del lago se enfría primero porque está en contacto con el aire frío. Ahora, con un líquido normal, la capa superficial fría se volvería más densa que el agua más cálida de abajo y se hundiría. El agua más cálida de abajo subiría para tomar su lugar. Y esa agua más cálida también se enfriaría y se hundiría. Eso es convección. Y seguiría ocurriendo, mezclando el lago, enfriando todo el cuerpo de agua gradualmente y de manera uniforme de arriba a abajo. Eventualmente,
todo el lago alcanzaría el punto de congelación. ¿Y entonces qué? Los primeros cristales de hielo se formarían. Al ser más densos que el líquido, se hundirían hasta el fondo. Se formaría más hielo en la superficie, y también se hundiría. El lago se congelaría de abajo hacia arriba. Capa tras capa. Todo pez, toda planta, todo renacuajo, toda bacteria, toda criatura microscópica incrustada en un bloque sólido de hielo estaría muerta. Todos ellos. Y en primavera, cuando regresara el sol, el hielo en el fondo del lago estaría aislado por el agua de arriba. Se derretiría extraordinariamente despacio. Parte de él podría no derretirse nunca. Año tras año, se acumularía más hielo en el fondo. Los océanos en sus regiones más someras sufrirían el mismo destino. Con el tiempo geológico, enormes cantidades del agua del planeta quedarían atrapadas en hielo permanente en el fondo de cada cuerpo de agua. La vida en el agua sería imposible. Y como la vida comenzó en el agua hace aproximadamente 3.500 millones de años, bueno, no habría vida en absoluto. Ni peces, ni anfibios, ni dinosaurios, ni mamíferos, ni humanos. Un mundo vacío y congelado. Y se pone peor. Piensa en lo que ese hielo del fondo le hace al balance térmico del planeta. El hielo es blanco. Refleja la luz solar de vuelta al espacio. Normalmente, el agua oscura del océano absorbe la luz solar y se calienta. Pero si el mar empezara a acumular hielo en el fondo, eventualmente ese hielo se acumularía hasta la superficie. Ahora tienes vastas láminas blancas reflejando la luz solar en lugar de absorberla. El planeta se enfría aún más. Se forma más hielo, más reflexión, más enfriamiento. Es un bucle de retroalimentación desbocado. Lo que los climatólogos llaman retroalimentación albedo del hielo. Sin la anomalía de densidad del agua, la Tierra podría haber caído en un congelamiento profundo permanente muy temprano en su historia. Un planeta bola de nieve, blanco, silencioso y muerto. Podrías decir, bueno, seguramente los trópicos se mantendrían cálidos. No. Pero sin océanos líquidos para moderar el clima, sin la enorme capacidad calorífica del agua actuando como un amortiguador térmico, los cambios de temperatura incluso cerca del ecuador serían brutales. Y sin agua líquida para disolver nutrientes y transportarlos, la química de la vida no tendría con qué trabajar. Sin medio, sin disolvente, sin vida. Así que esta única anomalía, que el hielo flote, no es solo una curiosidad. Es posiblemente la propiedad física más importante de cualquier sustancia en la Tierra. Y viene de la negativa del agua a obedecer las reglas. Pero el agua no se detiene ahí con un solo acto de rebeldía. Aquí es donde realmente se pone ingenioso, casi parece diseñado, aunque me apresuro a añadir que eso no es una afirmación científica. El agua se vuelve más densa al enfriarse, justo como cualquier líquido bien portado, pero solo hasta los 4 grados centígrados. A 4 grados centígrados, el agua alcanza su densidad máxima. Ese es el punto en el que es más pesada. Y entonces ocurre algo profundamente extraño. La enfrías más, de 4 grados centígrados hacia 0. Y en lugar de seguir contrayéndose, el agua empieza a expandirse. Se vuelve más ligera. Cuanto más fría se pone por debajo de 4 grados centígrados, menos densa se vuelve. ¿Ves lo que hace esto? El agua más fría, la que está más cerca de congelarse, es más ligera que el agua de debajo. Así que se queda en la superficie. No se hunde. El agua cálida y densa a 4 grados centígrados se asienta en el fondo y se queda ahí. Entonces el lago se congela de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Se forma una capa de hielo en la superficie. Y aquí está la parte hermosa. El hielo es un pésimo conductor del calor. Esa tapa flotante de hielo actúa como una manta, una tapa aislante, protegiendo el agua líquida de abajo del aire gélido de arriba. El agua profunda se mantiene a aproximadamente 4 grados. Los peces sobreviven. Las plantas sobreviven. La vida continúa debajo del hielo, esperando tranquilamente la primavera. Todo porque el agua tiene esta peculiar propiedad que rompe las reglas. Si no estás asombrado por esto, es que no he hecho bien mi trabajo. Ahora podrías decir,
Está bien, eso es una cosa rara del agua. Interesante. Pero tal vez sea solo una casualidad. Oh, pero no es solo una cosa. Lo del hielo flotando es solo el primer ítem de una larga lista de malas conductas. Déjame repasar los cargos. Hablemos de la ebullición. Aquí hay un hecho que debería molestarte más de lo que probablemente lo hace. El agua hierve a 100 grados centígrados. Lo sabes. Todo el mundo lo sabe. Pero ¿sabes lo absolutamente loco que es ese número? El agua es una molécula pequeña. Un átomo de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno, HO. Su peso molecular es solo 18. Eso es minúsculo. Ahora, el oxígeno pertenece a una familia de elementos en la tabla periódica, un grupo que llamamos grupo 16. Los elementos debajo del oxígeno en este grupo son azufre, selenio y telurio. Y cada uno de ellos forma un compuesto con hidrógeno igual que el agua. El azufre te da sulfuro de hidrógeno, HS, lo que huele a huevos podridos. Y el selenio te da seleniuro de hidrógeno, HC. Y el telurio te da telururo de hidrógeno, HT. Aquí es donde el patrón debería funcionar. HS hier va moins 60 degrés Celsius. HC hier va moins 42 degrés Celsius. HT hier va moins 2 degrés Celsius. ¿Ves la tendencia? A medida que las moléculas se hacen más pesadas, hierven a temperaturas más altas. Eso tiene perfecto sentido. Moléculas más pesadas tienen más electrones. Más electrones significa fuerzas de dispersión de London más fuertes, esas atracciones débiles pero universales entre todas las moléculas, más pegajosidad, punto de ebullición más alto, bonito, limpio, predecible. Ahora, si extrapolas esa tendencia hacia arriba hasta el miembro más ligero de la familia, la molécula con menos electrones y el menor peso molecular, predecirías que el agua debería hervir a algo como menos 70 u a 80 grados centígrados, muy por debajo de cero. El agua debería ser un gas a temperatura ambiente. En cambio, el agua hierve a más 100 grados centígrados. No solo está fuera de la tendencia, está fuera del planeta. La diferencia entre el punto de ebullición predicho y el real es aproximadamente 170 grados. Eso no es un error pequeño. Es un desacuerdo colosal entre la teoría y la realidad. Si predijeras que un edificio tendría 2 pisos y resultara tener 50 pisos, dirías que algo está muy mal con tu predicción o que algo es muy inusual en ese edificio. Y no es solo la familia del grupo 16. Ves el mismo patrón con los hidruros de nitrógeno y flúor. El amoníaco, NH, y el fluoruro de hidrógeno, HF, ambos tienen puntos de ebullición anormalmente altos en comparación con sus primos más pesados. El patrón es el mismo. El miembro más ligero de cada familia tiene un punto de ebullición salvajemente elevado. Algo especial está ocurriendo cuando el hidrógeno se une con oxígeno, nitrógeno o flúor. Y ese algo es el enlace de hidrógeno. Pero me estoy adelantando. Ya llegaremos a eso. Y piensa en lo que esto significa. Si el agua hirviera donde la química dice que debería, a unos menos 80 grados centígrados, no habría agua líquida en la superficie de la Tierra. No a temperatura ambiente. Ni en ningún lugar excepto tal vez en los cráteres más fríos de las capas de hielo polares. Los océanos no existirían. La lluvia no existiría. Ríos, lagos, nubes, niebla, rocío, nada de eso. Y tú, que estás compuesto aproximadamente en un 60% de agua en masa, ciertamente no existirías. Algo está haciendo que las moléculas de agua se aferren unas a otras con una tenacidad extraordinaria, irrazonable. Algo está dando al agua un punto de ebullición absurdamente alto para una molécula de su tamaño. Guarda ese pensamiento. Ahora hablemos de calor. Supón que pones una olla de agua en la estufa. Enciendes la llama. Esperas y esperas y esperas un poco más. Tarda mucho en hervir el agua, ¿verdad? Mucho más de lo que esperarías. Hay una razón para eso. El agua tiene una capacidad calorífica específica extrañamente alta. Lo que eso significa en lenguaje sencillo es que el agua es un glotón de energía. Puedes verter calor en el agua y su temperatura sube solo lentamente, de mala gana,
como si el agua estuviera absorbiendo toda esa energía y escondiéndola en algún lugar. Déjame darte una comparación. Toma la misma masa de hierro. Pon la misma cantidad de calor en el hierro. La temperatura del hierro sube casi 10 veces más rápido que la del agua. El hierro es fácil de calentar. El cobre es aún peor. La arena, la roca, el aire, todos se calientan más rápido que el agua por grandes márgenes. El agua absorbe energía térmica y simplemente se queda ahí, apenas calentándose, como un gato gordo al sol que se niega a moverse. Absorbe el calor como una esponja. Absorbe agua, si me permites la metáfora circular. ¿Por qué importa esto? Importa enormemente. Es la razón por la que el océano modera el clima de todo el planeta. Las ciudades costeras no se ponen tan calientes en verano ni tan frías en invierno como las ciudades del interior. El océano actúa como una enorme batería térmica, absorbiendo enormes cantidades de calor en verano sin calentarse demasiado y liberando ese calor lentamente en invierno. Sin la capacidad calorífica anómala del agua, los cambios de temperatura entre el día y la noche, entre el verano y el invierno serían brutales. La vida en tierra sería mucho más difícil, quizá imposible. Y tu cuerpo usa el mismo truco. Como dije, estás compuesto aproximadamente en un 60% de agua. Esa agua estabiliza tu temperatura interna. Cuando haces ejercicio, tus músculos generan calor. Si tu cuerpo estuviera hecho de algo con una capacidad calorífica normal, te cocinarías vivo cada vez que corrieras para tomar el autobús. Pero toda esa agua absorbe el calor exceso, manteniendo tu temperatura estable. Luego sudas y el agua se evapora y eso lleva el calor lejos.